Hay personas que viven en constante ruina, relaciones que siempre terminan mal, familias divididas por celos, odios y traiciones. Pero cuando uno se detiene a mirar hacia atrás, descubre que todo eso ya pasó antes, que ese patrón se repite, que ya le ocurrió a sus padres, a sus abuelos, incluso a sus bisabuelos. A esto se le conoce como maldiciones generacionales. Según la Biblia, hay consecuencias espirituales que pueden afectar a los descendientes de alguien por actos cometidos en generaciones anteriores. No se trata de un castigo sin sentido, sino de una advertencia que Dios hizo desde el principio. Las decisiones tienen impacto más allá de quien las toma. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto no significa que cada hijo pague por lo que hizo su padre. Ezequiel capítulo 18 lo aclara. El alma que peca, esa morirá. Pero también deja en claro que si un hijo ve la maldad de su padre y decide no repetirla, entonces no será condenado. En resumen, la maldición no es una condena inevitable. Es un patrón que puede continuar o ser roto. Es una herencia espiritual negativa que se transmite, a menos que alguien la corte. La Biblia muestra varios ejemplos de estas cadenas familiares, desde el engaño repetido entre Abraham, Isaac y Jacob, hasta ciclos de idolatría, violencia, infidelidad, abandono, manipulación, orgullo, injusticia. Pero uno de los ejemplos más potentes está en la historia de José, el hijo de Jacob. Si analizamos su árbol genealógico, descubrimos un legado de errores que se arrastran generación tras generación. Abraham mintió acerca de su esposa. Isaac repitió la misma mentira. Isaac favorecía a Esaú, el mayor de sus hijos, quien por derecho recibiría la bendición paterna. Pero Jacob, con ayuda de su madre Rebeca, aprovechó la ceguera de su padre para engañarlo. Se cubrió los brazos con piel de cabra para simular ser Esaú, ya que su hermano era velludo. Así, Isaac lo tocó, creyó que era su hijo mayor y le dio la bendición destinada a él. Aquel acto de engaño marcó el inicio de una cadena de conflictos familiares que atravesarían generaciones. Luego Jacob, como padre, repite el patrón y favorece abiertamente a José. Le regala una túnica especial, lo trata distinto, lo pone por encima de sus hermanos. Oh Jacob, engañaste a tu padre para recibir la bendición que era para tu hermano. Y ahora serán tus propios hijos quienes te engañen, diciéndote que tu hijo amado ha muerto. El favoritismo genera envidia, y la envidia se transforma en odio. Hasta que un día, los hermanos de José lo venden como esclavo. Fingen su muerte, mienten durante años, y José termina solo, lejos de su tierra, sin familia, traicionado por los suyos. Ese patrón es exactamente lo que hoy llamaríamos una maldición generacional. Un ciclo donde las mismas fallas, los mismos pecados, los mismos traumas se siguen transmitiendo sin ser confrontados. Pero lo que hace especial la historia de José es que él no repite lo que vivió. No devuelve mal por mal. No se convierte en lo que sufrió. Al contrario, José se convierte en el instrumento de salvación de su familia. Pero ese proceso no fue automático, ni fácil. Fue necesario que algo dentro de él se rompiera. Y eso ocurrió en un momento clave. Un instante cargado de poder espiritual. Un evento que muchas veces pasa desapercibido. En Génesis capítulo 45 sucede uno de los actos más intensos de todo el relato bíblico. Después de años sin ver a sus hermanos, después de haber jugado con ellos un poco para probar sus corazones, después de haberlos acusado, retenido, liberado, cuestionado, llega el punto de quiebre. José ya no puede sostener la fachada, no puede seguir ocultando quién es. Y entonces se produce el momento exacto en que la maldición se rompe. Dice el texto que José no pudo contenerse delante de todos los que estaban con él y gritó: «Salid todos de mi presencia». Y cuando quedó solo con sus hermanos, dio voces con llanto. Y lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón también lo oyó. Ese grito, ese llanto profundo, fue mucho más que una emoción. Fue el parto espiritual de una liberación. Fue el desahogo de años de dolor reprimido. Fue la confesión del trauma, la rendición del alma, la sanidad del corazón. Porque en ese llanto no solo se reveló como hermano,
También se reveló a sí mismo como un hombre que había decidido no continuar con el legado del dolor. José no escondió su herida, no la disfrazó con autoridad, no la tapó con poder. Lloró, gritó, se quebró por dentro, y en ese momento rompió todo lo que venía arrastrando. Luego les dijo a sus hermanos: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Pero no se entristezcan, ni se enojen por haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida». Esta declaración lo cambia todo. En lugar de venganza, perdón. En lugar de rencor, restauración. En lugar de repetir la historia, escribir una nueva. José rompe la maldición generacional con un grito, con un llanto, con una decisión. Y, a partir de ese momento, protege a su familia, los alimenta, les da hogar y los bendice. Pero no solo rompe con el pasado, también evita que esa cadena continúe en sus hijos. En Génesis capítulo 48, cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, Manasés y Efraín, cruza las manos y pone la bendición mayor sobre el menor. José intenta corregirlo, porque entiende lo que está pasando. Él mismo fue víctima de ese favoritismo. Pero Jacob insiste. Aún así, el simple hecho de que José haya reaccionado muestra que él ya no es el mismo. Ya no repite sin pensar, ya no acepta la herencia sin cuestionarla. José es el primer hombre en su linaje que decide cortar con los ciclos heredados, y lo hace desde el perdón, la conciencia y la obediencia a Dios. Entonces, ¿cómo se rompen las maldiciones generacionales, según la Biblia? Primero, reconociéndolas. No se puede cambiar lo que no se enfrenta. Si hay patrones que se repiten en tu familia, hay que analizarlos a la luz de la palabra. Segundo, entregando tu vida a Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Eso significa que su sacrificio tiene poder real para cortar con todo lo que te ata. Tercero, renunciando a la maldición con tu boca. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que declarar libertad. Cuarto, perdonando. No hay liberación sin perdón. José lo entendió. Aunque fue traicionado, eligió liberar. Quinto, buscando sanidad. Orar, ayunar, pedir a Dios que limpie el corazón, que saque la raíz de amargura. Sexto, tomando decisiones nuevas. Romper una maldición también implica romper hábitos, cambiar amistades, cortar con lo tóxico, dejar el pecado. Séptimo, bendiciendo tu linaje. José no solo se sanó él mismo, también protegió a sus hijos y bendijo a sus hermanos. Tal vez hoy, vos estás viviendo algo que no te pertenece, una carga heredada, una cadena que empezó mucho antes de vos, pero no tenés por qué seguir con eso. Alguien tiene que romper el ciclo. Y ese alguien podés ser vos. Dios no te llama a repetir la historia, te llama a escribir una nueva. José no era perfecto, pero eligió el camino correcto. Eligió llorar en lugar de callar. Eligió perdonar en lugar de vengarse. Eligió sanar en lugar de endurecerse, y por eso fue usado para salvar a toda una generación. No importa lo que hicieron tus padres, no importa lo que sufriste en tu infancia. En Cristo, todo puede ser restaurado, todo puede ser transformado, todo puede ser hecho nuevo. Pero tenés que decidir, tenés que entregarte, tenés que rendirte. Y cuando lo hagas, quizá tengas que gritar como lo hizo José. Pero ese grito no será de derrota, será el sonido de las cadenas cayendo al suelo. Si este mensaje te tocó, si sentís que hay algo que tenés que romper, te invito a dejar tu comentario, a compartir este video y sobre todo, a empezar de nuevo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal